Hola, ¿qué tal? En el siguiente video vamos a realizar una derivada de esta función y que dice que está formada por una expresión que dice 3x más 2 elevado al cubo por el logaritmo. Sabemos que tiene base 10 de 3x más 2. Esta expresión contiene en realidad, necesitamos utilizar dos fórmulas para poderla resolver. Lo primero que vamos a analizar en ella es que tiene dos partes. A la primera parte nosotros le podemos llamar, que va a ser la que vamos a marcar aquí, esta que está acá, se va a convertir en la f de x. Y esta otra que está por acá, se va a convertir en la g de x. Son dos funciones diferentes. Así que para que nosotros podamos resolverla, deberíamos de utilizar algo que se llama regla del producto. La regla del producto, si la recordamos, está acá. ¿Sí? Dice que hay dos funciones que se están multiplicando entre sí, la función f de x y la función g de x. Y la debemos de hacer de la siguiente forma. La f' de x, o sea, la derivada de la primera función por la segunda función, más la derivada de la, más la primera función por la derivada de la segunda función. Eso es todo. También vamos a tener que utilizar posteriormente la regla de la cadena. Para poder hacer eso, vamos a recordar que tengo f' de x, entonces vamos a escribirlas acá una por una, como deberían de ir, y dice que f de x lo vamos a hacer en un color azul, aquí está, y dice que f de x va a ser 3x más 2 al cubo. Ahora, ¿qué ocurre cuando encontremos f' de x para poder hacer nuestra regla de la cadena? Debemos de derivar esta función 3x más 2 al cubo. Para derivarla podríamos utilizar entonces la regla, vamos a usar la regla de la cadena, perdón, para poder realizar la regla del producto. Y dice que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir por acá del otro lado de la pantalla y con un color distinto para no confundirnos. Vamos a hacerlo quizá con un morado. Vamos a recordar algo. Nosotros sabemos entonces que si f de x es igual a 3x más 2 al cubo, podríamos decir que 3x más 2 es igual a u. Cuando nosotros tengamos que hacer esa derivada, dice que vamos a derivar u, ¿sí? Pero también tenemos que multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro de u. Si lo queremos ver en una forma resumida, podríamos decir, voy a derivar este paréntesis completo. Esta base compuesta que acabo de subrayar, la vamos a derivar de la siguiente forma. Dice, 3 multiplicado por el 1 que tiene aquí antes esta base, 3 multiplicado por ese 1 se convierte en 3. Después, voy a copiar lo que está dentro de la base compuesta, 3x más 2. Le vamos a restar una unidad al exponente, 3 menos 1 es 2. Y debo de multiplicar esto por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro, o sea, de 3x más 2, dice que va a ser simplemente el 1 que está acá multiplicado por el 3 que está acá. 1 por 3 es 3. Y x va a quedar elevada a la 0 y desaparece. Así que vamos a decir que la derivada es 3. Terminando, 3 por 3 se va a convertir en 9 y va a quedar como 9 multiplicado por 3x más 2 elevado al cuadrado. Tenemos ya nuestra f' de x. La tuvimos que resolver con la regla de la cadena para poder encontrarla y la podríamos entonces ya copiar acá en color azul como parte, como una de las partes de la respuesta. Dice que es 9 multiplicando a 3x
más 2 elevado al cuadrado. Ahí tenemos ya esa. La siguiente es g de x, la vamos a escribir por acá. Y en g de x en realidad lo que nosotros tenemos es un logaritmo con base 10, es conocido, aquí está, logaritmo, base 10, que aunque no esté escrito, nosotros sabemos que está ahí, de 3x más 2. Y después tenemos que encontrar también g' de x. Muy bien. Ahora, vamos a recordar algo. Cuando nosotros tenemos un logaritmo con base 10, ¿sí? Hay también alguna forma en la que podemos resolverlo. Cuando hay un logaritmo con base 10, lo único que voy a colocar es lo siguiente. Lo vamos a escribir también aquí con color morado del otro lado de la pantalla para no revolverlo. Dice que tengo logaritmo base 10 de 3x más 2. Entonces, la regla lo que nos dice es que debemos de dividir 1 entre el logaritmo de la base 10. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar por acá. 1 dividido entre logaritmo. Ahora ya no va a ser log, sino va a ser logaritmo natural el que vamos a operar. Logaritmo natural de 10 multiplicado por, y va a haber en la parte de arriba un 1 dividido entre lo que teníamos dentro del paréntesis, que en este caso sería 3x más 2. Siempre va a ser ese mismo procedimiento. Todo eso multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, 3x más 2. En este caso esa derivada se convierte en 3. ¿Sí? Cuando hagamos esa operación, entonces nos va a quedar lo siguiente. 1 por 1 es 1, por 3 es 3. Lo vamos a escribir por acá. En la parte de abajo nos queda un logaritmo natural multiplicado, logaritmo natural de 10, multiplicado por 3x más 2. Acabamos de encontrar la g' que estábamos buscando. Así que la vamos a apuntar con color azul ahora de este lado de la pantalla izquierdo y se va a convertir en 3 dividido entre logaritmo natural de 10 multiplicado por 3x más 2. Tenemos ya todas las partes necesarias para poder resolver la regla del producto. Recordemos que decía derivada de la primera, f', entonces la vamos a copiar. La f' es 9 multiplicando a 3x más 2 elevada al cuadrado. Ya tengo la f'. Después decía de f', decía que tenía que multiplicarla por g de x sin derivar. Nuestra g de x acá la tenemos. Ya pusimos la f' y ahorita g de x. O sea que lo debo de multiplicar por el logaritmo base 10 de 3x más 2. Más. Está quedando un poquito grande. Lo vamos a tratar de reducir para que nos quepa nuestra respuesta. ¿Sí? Lo debemos de multiplicar entonces por g de x, que dijimos que era logaritmo base 10 o simplemente log, que sabemos que es base 10 de 3x más 2. Lo siguiente era, según la regla del producto, ahora tocaría f de x simple. Esa la tenemos aquí arriba. F de x simple es 3x más 2 al cubo. La vamos a escribir aquí, más, y luego escribimos 3x más 2 al cubo.
multiplicado por, y ahora tocaría g' de x, que fue la última que encontramos aquí de color morado y que tenemos ya escrita acá. Se va a convertir en multiplicado por 3 dividido entre logaritmo natural de 10, entre ln de 10, ¿sí? Por 3x más 2. Ahí tenemos nuestra expresión.